crisis que representa, la migración representa y nace de las desigualdades que crea el capitalismo. Pero a la vez, la migración internacional, sobre todo, reproduce esas desigualdades a una escala más profunda. Y lo voy a mostrar con las diapositivas que generosamente compañeros y compañeras me han ayudado a preparar. Y después, mi segunda parte de la locución será en contexto de transformación estructural para el desarrollo. Como algunos países en América Latina están tratando de salir de esas lacras, de esas desigualdades que nos han creado por siglos el sistema, voy a elaborar algunos elementos de reflexión de cómo hacer un movimiento de masa laboral más balanceada, más social, más socialista. Ok, entonces, hay categorías, después de la locución de algunos extractos del Manifiesto Comunista, hay categorías de Marx que se puede utilizar ahora para ese análisis de mi presentación. Ya lo dije, la crisis de aproximación universal, la creación de la desigualdad, el ejército industrial de reserva, ¿eh?, con la fuerza de trabajo flotante, los indocumentados a nivel mundial, de los países de África, del Sub-Sahara, de países de Latinoamérica, del Asia del Sur, yendo a Estados Unidos o a Europa o a los países petroleros. Son masa laboral que van en condiciones de semi-esclavitud, muchas veces de esclavitud, mujeres, hombres, niños. Al nivel doméstico también, la migración doméstica no es tan fácil, de campo rural a la ciudad, porque es una migración que no tiene tal vez los requerimientos legales de visas o de pasar de un país de fronteras a otro, pero también tiene regulaciones en la ciudad de documentación legal, etc. Ahora, pasamos a algo más concreto, el análisis del periodo neoliberal del sistema. El contexto concreto que vivimos por los últimos 30 años, con el modelo neoliberal, con la caída del Bretton Woods System, ¿ya? El mundo capitalista se hace más volátil, se hace más económicamente inseguro para toda la gente, para todos los pueblos. Y esto representa trabajo mal remunerado, bajos salarios, trabajo inseguro, más cortos plazos. ¿Cuántos de aquí tenemos trabajo seguro de por vida? Casi nadie. De por vida, ahora ya se llaman los que tienen contrato de 4, 5 años o 2 años, como en Naciones Unidas, y ya con eso debes de estar muy contento, porque más ya no hay. Y trabajos que llega tarde en el sentido, trabajos que ya cuando están en extrema pobreza o en la pobreza, por esos trabajos de mercado informal, por ejemplo, que ha crecido tremendamente en los últimos 20 años en los países del sur, trabajos en condiciones de esclavitud, de las mujeres que tienen que migrar de los países exsoviéticos a la Europa occidental. La migración entonces nace de la desigualdad y la reproduce, como decíamos al comienzo. La desigualdad que la tenemos no de hace 20 ni 30 años, de acceso a la educación, por ejemplo en el caso de Latinoamérica. ¿Cuántos países en Latinoamérica hay en la que se les paga los libros, la matrícula a los niños, a las niñas, a los estudiantes? En los países europeos sí tienen ese sistema, pero también está ahora en detrimento, en rezagada, porque también ellos han estado ajustando los últimos 20 años al modelo neoliberal y haciendo
una caída de todo lo que se llama el welfare state, que es el estado del bienestar que habían creado con las políticas keynesianas de los 40. O sea, hay una desigualdad profunda en diversos niveles. Educación de la dignidad humana, sobre todo, que no se mide en cosas materiales, pero se mide en nuestro interior. Se mide dónde vivimos. Nos vivimos en tugurios o vivimos en una casa más decente. Por ejemplo, ¿qué salario recibimos? ¿Cómo lo recibimos? ¿En qué condiciones de trabajo vivimos? Tenemos todos los obreros proletarios que tienen en esta condición. Derecho a la alimentación. Países africanos que viven debajo del nivel de pobreza, a nivel de extrema pobreza, que no tienen 1 billón de personas. La FAO dice que se acuestan sin comer más de una vez al día. Bueno, mi división, como le decía, es entre los problemas en el capitalismo para la reproducción de desigualdades y la migración en ese contexto. Pero la migración lo vamos a dividir en dos: migración doméstica y migración internacional, como ya lo han podido avisorar en lo que estaba hablando. Lo que digo en esta presentación es, de todas maneras, una abstracción de la riqueza de la realidad. O sea, no representa la realidad total. Por ejemplo, cuando digo migración doméstica es básicamente el campo a la ciudad. También tengo que incluir de pequeñas ciudades a la gran ciudad, porque del campo a la ciudad es el paradigma teórico que Todaro, por ejemplo, lo ha escrito hace 40 años, pero que no incluye que hay de ciudad a ciudad, de pequeñas ciudades a la gran ciudad, o dos ciudades grandes, normalmente, generalmente, en nuestros países del sur existe. No hay tanta diversidad de grandes ciudades como en países del norte. En países del norte, en Estados Unidos, tú encuentras California, tú encuentras Washington, el estado de Washington, y tú encuentras Florida, encuentras Nueva York. Todavía son polos grandes donde la migración va, pero no son uno o dos, como existe en nuestros países. Guayaquil, Lima, y se acabó. En Perú, en Ecuador. ¿Ya? Gobierno Bolivariano.